Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, España. Buenos días, México. A quienes hoy nos ven a través de Latinidades, les damos desde el estado de Nuevo León la bienvenida. Gracias por estar aquí. Por recientes acontecimientos violatorios de sus derechos humanos y prácticamente de un secuestro, técnicamente hablando, y que está sufriendo un compañero que nos ha hecho el favor de participar en muchas ya charlas que hemos tenido ya aquí en Latinidades, incluso a través de él, con personajes muy conocidos y personalidades de África, a través de esta misma persona que estamos teniendo ahorita. Él nos pidió esta charla específicamente para denunciar lo que está pasando, lo que está sufriendo él. Ya habíamos tocado este tema anteriormente, pero dada el devenir de los acontecimientos y la urgencia de lo que está ya pasando, inmediatamente a su petición estamos diciendo, claro que sí, Latinidades está para apoyar a los hermanos que están luchando por sus derechos, por su vida, por su independencia, sufriendo, como nos queda claro, un atentado hacia su persona y hacia esos mismos derechos. Hermano Diallo Abiaye, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos este día. Y Latinidades está ahorita a través de mí y a través de nuestro productor Eduardo Penagos, abierto, como canal abierto, para que tú puedas explicarnos qué está pasando de manera urgente en tu situación, que esto se pueda difundir, porque no podemos permitir este tipo de atropellos a ninguna persona, y máximo que tú estás peleando con razón tus derechos. Buenas tardes allá. Muchísimas gracias, buenas tardes, querido hermano Héctor. Gracias a la persona que hace esto posible, don Eduardo Penagos, que no vemos pero está detrás de las cámaras. Gracias a Latinidades por darnos este espacio una vez más para poder expresar aquí nuestra profunda indignación y también expresar ante el mundo y ante la opinión pública nacional e internacional lo que viene a ser ya un secuestro de un ciudadano africano en suelo español de manera flagrante, violando claramente los derechos humanos, el Estado de Derecho y sobre todo lo que hace más grave, actualmente el gobierno español les acuso yo desde aquí de violar los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y también de violar la Carta de Naciones Unidas. Héctor, lo que sucede hoy es que hemos pedido esta entrevista, hemos dado otras entrevistas y otros canales y televisiones, tanto de África y América Latina también, donde hemos denunciado esta nueva situación de violencia, esta nueva situación cínica de desprecio hacia nosotros y hacia nuestras organizaciones a las que la policía vasca califica de organizaciones que no valen para nada, tanto la Organización Panafricanista Mundial y su Observatorio de Derechos Humanos compuesto por todas las organizaciones del bloque panafricanista, tanto CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que yo soy secretariado para la diáspora africana. Prácticamente recibimos insultos, desprecio por parte de agentes de la Policía Autónoma Vasca con una actitud hostil, muy violenta, que
pensándolo bien de todo lo que ha venido ocurriendo, no tenemos ninguna duda de que han recibido órdenes, o sea, para matar o para eliminarnos de cualquier manera, porque la actitud que hemos visto ayer es una actitud fascista, racista, violento y muchísimo más grave cuando se dirige uno a ellos haciéndoles ver que están violando los derechos humanos, están humillando a una persona, están denigrando a organismos internacionales, están violando los derechos humanos. Te dicen que si quieres ahora mismo vete al juzgado porque nos dan exactamente igual, lo cual viene a determinar una vez más y dejar la evidencia a la que hoy el día aquí dentro de España, sobre todo en el País Vasco, hay instituciones con una alta segregación racial y un racismo institucionalizada dentro de las instituciones que permite que hoy el día funcionarios y personas altamente racistas y violentas violen gravemente los derechos humanos y que se vayan de rositas, dado que dicen que les da exactamente igual todo. Pues mira, este caso tuyo lo hemos estado siguiendo desde hace ya rato a nivel de las charlas y sobre todo también a nivel personal. Lo último que supimos y nos dolió fue que te invitaron a un evento en el que te iban a premiar allá en Venezuela. Dijimos, bueno, de alguna forma, si lo invitaron es porque él puede salir. Yo creo que ya arregló la situación. Y después vimos que no fue así, que se te dijo, puedes ir, pero no puedes regresar, porque los papeles tuyos, los que te acreditan tu estancia, los que te permiten, como cualquier ciudadano, poder entrar y salir dentro de las leyes correspondientes de cada país, simplemente esos documentos, pues no te los dan, te los tienen, digamos, secuestrados y no te dan una razón real o legítima o dentro de la ley para decir por qué te los tienen detenidos. Tengo entendido que te dijeron, usted se puede salir, pero ya no va a regresar. Y tú preferiste quedarte por todos los casos que están pendientes allá en relación a tu situación. Evidentemente, porque tenemos ya un proceso denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, a la que nosotros, confiando en que la Unión Europea, que va por el mundo dando lecciones de moral, dando ejemplos, hará valer los derechos humanos y el Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Porque España es considerado, según nos dicen en los textos, un país democrático y de Estado de Derecho, pero yo afirmo hoy aquí que de Estado de Derecho ya no tiene nada cuando las víctimas son personas de ascendencia africana, son personas negras. Aquí nos han catalogado inmigrantes subsaharianos, simplemente algunos de ellos incluso han llegado a decir que nosotros, estoy hablando de altos dirigentes españoles, que Europa es un jardín, el resto del mundo es una jungla, lo cual consideran que los ciudadanos africanos son animales. Una actitud que conduce hoy el día a un secuestro de un líder panafricanista que lucha por los derechos humanos, que lucha por el respeto y el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, a la que todos los países tienen firmado y comparten. Muchísimas gracias por hacerme esta pregunta, es pertinente, porque el pasado día 30 de de noviembre, estuve en el consulado de la República Bolivariana de Venezuela, donde recibí una invitación y un visado para viajar como observador internacional a Venezuela, representando a CONAICOT Diáspora Africana y a las organizaciones panafricanistas a las que represento legalmente a nivel internacional. Al recoger este visado, nosotros teníamos un pasaje para ir a Caracas y volver. Recuerdo aquí que yo soy un ciudadano totalmente libre para poder viajar, a no ser que sea secuestrado, como lo ha hecho actualmente el actual gobierno español, mediante su representado legal en el País Vasco, que es el señor Vicente Reyes Martín, quien tiene ilegalmente, junto a la llamada justicia, retenida mi documento de identidad
siendo una persona que paga los impuestos, que no les debe absolutamente nada, que cotiza a la seguridad social y que cuenta con un trabajo fijo, porque repito que trabajo en una cadena hostelera que no voy a nombrar, porque no estamos para hacer publicidad ni tampoco queremos perjudicarles, pero ahí mismo además fuimos maltratados por estos mismos hoy el día que nos vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo. Y una vez más dejaron en evidencia la ridiculez del Estado español en intentar utilizar toda su fuerza mediante agentes violentos que van por ahí como matones, intentando intimidar, intentando aterrorizar e incluso que llegan a amenazar claramente de muerte, de palabra, porque aún no la han llegado a cumplir, pero parece ser que sí que tienen la orden para poder cumplirlo, lo cual lo denunciamos aquí ante todo el mundo, como lo hemos hecho también en varios medios africanos, de que cualquier cosa que nos ocurra, los únicos responsables son Pedro Sánchez, su ministro del Interior, Fernando Gran Marlaska, el señor Íñigo Urkullu y Arnaldo Tegui, el jefe de Bildu, porque todos son ellos los responsables y las autoridades de esta zona. De esta manera, Héctor, quería decir una cosa importante terminando esta intervención de primera, que este secuestro se ha hecho de manera sistémica, porque si tú cuentas con todo lo que ruge la legislación española y resulta que por mis tomas de palabras, por las cosas que yo denuncio, no les gustan personas y negros, porque esto hay que dejarlo claro, es una segregación racial, porque cuando personas como Jaume de Urgell u otras personas luchan por los derechos humanos, se les respeta, pero cuando lo hace Diallo, le dicen, no, Diallo es un negro, o sea, tienes que someterte a las órdenes del Ejecutivo, ser un negro de servicio, un negro dócil, o si eres una persona como yo, que no te dejas doblegar, que no te sometes, ellos te tienen como objetivo a tumbar, objetivo a matar, y esto es lo que hace el secuestro hoy en día, que de hecho es un secuestro ilegal, porque le he dicho en varias ocasiones al gobierno español, si es que nuestra presencia le incomoda, si es que no le gusta que personas negras denuncien las graves violaciones de derechos humanos, tiene él toda la potestad de devolvernos hasta el último centavo que le tenemos pagado de impuesto y cotizado a la seguridad social, y nosotros nos iremos a nuestros países de origen, y también le pedimos que haga un llamamiento a las empresas españolas vascas y a sus ciudadanos que vuelvan a sus países y que cada uno se quede en su país, porque parece ser que ellos tienen un problema de tolerancia, tienen un problema de convivir. Aquí en el País Vasco salió hace poco que los vascos optan por la asimilación, pero siguen queriendo los recursos naturales africanos, dado que lo necesitan para sobrevivir. Así que eso deja claro que quieren a los recursos naturales africanos, pero no quieren a los ciudadanos africanos ni a sus representantes que luchan por sus derechos. No le escucho nada, Héctor. Perdón. La situación que vive África y que ha vivido ya por siglos, la hemos denunciado en más de una ocasión en Latinidades, porque sabemos que ahí de manera muy clara se vive el colonialismo más salvaje, sobre todo el que está basado en el clasirracismo, ese clasirracismo que permite ver al otro diferente a mí, que permite ver al otro con características que ya no son las mías, es decir, que le quito la humanidad al otro, y poco a poco, según como vaya manejando yo el sistema, lo voy degradando de humano a menos humano, a subhumano, a que después ya ni sea humano, o sea, un ente, una especie de animal. No sabemos, como por ejemplo lo estamos viviendo ahorita, concretamente, con el genocidio étnico, que prácticamente lo vemos en vivo, que está haciendo Israel, el gobierno sionista de Israel, allá en Palestina. Pero esto lo estamos viendo ahorita. Hay cosas que no hemos visto y que la historia lo consigna, porque en toda África se ha vivido esas mismas masacres.
En el Congo, Así por es, mencionar alguno, del rey de Bélgica que mató a millones, 11 millones. 11 millones. Precisamente 11 millones de congoleños ha asesinado uno de los mayores criminales del mundo, que es el rey de Bélgica, el Leopoldo II. Y que aparte mutilaba, a los que no mataban, los mutilaban, les cortaban una mano, un brazo, como un recordatorio de quiénes eran ellos para que ellos no se sublevaran y cuál era la posición inferior de ellos, ¿no? Esto lo hemos visto, está ahí en la historia y aunque no se diga, ahí está. Eh, y nos duele ver que este país, este continente más bien, que me gustaría pensar a veces en términos de un país como América Latina, como país, como la patria grande, como país, un país africano que englobe a todos los demás, y esos 52 países sean realmente 52 estados de ese gran país, de ese gran continente, que así lo fuera, viven de ellos totalmente allá. Europa vive de lo que saquea, de lo que roba, de lo que esquilma, de lo que estafa allá en África. ¿Y luego qué Y pasa? gran parte, uh-huh. ¿Y qué y pasa gran con...? parte, eso es, gran parte, perdóname, es importante para que sigas, gran parte de estos robos lo perpetran empresas españolas y esto es lo que nosotros denunciamos y esto es lo que nos gusta. De una forma, me queda claro que el robo que hacen allá en África es de ser mucho más brutal que el que hacían aquí en términos más sutiles, que era venir aquí a hacer las Américas, porque si le llaman, se apoderaban de un mercado a golpe de talonario, de cheques, de dinero, de sobornos, donde los mexicanitos de aquí, que se sentían súbditos españoles, o españolizados ellos en su mentalidad, porque por desgracia aquí los tenemos. Hay hasta regiones del país con esa mentalidad, aquí en México. Pues, aceptaban eso, vender a su país a favor de las empresas españolas, y entonces se establecían aquí con todos los canonjías, con todos los privilegios que pudieran tener, y se apoderaban poco a poco de un mercado y tenían sometido a empresas o gobiernos aquí en mi país. Pero digamos, eso lo veíamos o no lo veíamos de manera clara, porque era a través de contratos y a través de inversiones disfrazadas de coloniaje y a través de grandes nombres de empresas. Pero sabemos que esto ni siquiera, esta simulación, toda esa parafernalia, ni siquiera se maneja en África. Ya es más descarado todo el asunto, porque el desprecio es mayor para los habitantes de África. No deja, Esto, dime. Quería mencionar algo, lo que dices de los mexicanitos. Nosotros también lo tenemos llamados africanitos, negros de servicios. Lamentablemente, por ejemplo, gobiernos occidentales, tanto el gobierno español, el gobierno francés, todos tienen sus africanitos. Además, le digo, actualmente uno de los gobiernos de ultraderecha, gobierno neonazi de Italia, tiene una ministra llamada ministra de Integración, que es una congoleña. Siempre buscan a alguien que se parece más a nosotros para que haga el trabajo sucio. En los hemiciclos europeos encuentras a algunos negros aplaudiendo, pero no son más que adornos, no son más que escaparates, porque simplemente les tienen ahí de escaparate. Esto lamentablemente está ocurriendo a los africanos, incluso dentro del panafricanismo y también de algunas asociaciones donde ahora mismo le aseguro que algunos de ellos trabajan para el gobierno español, otros para el gobierno vasco, son negros y negras de servicios, que a la primera que queda en evidencia la segregación racial, el racismo, queda en evidencia las graves violaciones de derechos humanos, les hacen aparecer agrupados como si fueran nuestros ancestros esclavos para dar la cara por sus amos occidentales. Esto es lo que nosotros hoy el día nos hace más daño, Héctor, pero no podemos pararnos ahí. Quería también hablar de este desprecio a la que hoy el día en ciudades como Bilbao, el propio alcalde, repito, el propio alcalde de Bilbao, el propio gobernador del País Vasco, yo creo que tenían que estar ocupados dándole buena vida, intentando hacer política en vez de estar persiguiendo a un panafricanista. Ayer en la Gran Vía
de Bilbao frente al Corte Inglés, encontramos una escena repugnante, una escena de segregación racial. Justo en Bilbao, parte de Europa, donde actualmente, Héctor, se considera que hay Estado de Derecho, es un Estado de Derecho, se respetan los valores democráticos, pero esto queda como un eslogan de campaña, pero en la práctica voluntaria no es real, no existe. Yo ayer pude ver como unos agentes violentos, agresivos, donde se les notaba el odio que sentían sobre mí y sobre nuestras organizaciones. Se les notaba las ganas de agredir, de incluso si pudieran matarte, lo harían. Esto lo digo con consecuencia de todo lo que nos ha venido pasando, porque aquí repito que hemos sido 2 veces amenazados de muerte. Hemos sido víctimas de un accidente altamente sospechoso. Hemos sido víctimas de agresión, envenenamiento. Todo esto se van de rositas. ¿Por qué? Ayer pude una vez más entender el porqué. Esto me hizo recordar que cuando yo fui maltratado por varios agentes de la policía vasca, que les dije que esto sería denunciado, se reían y dijeron: ¿tú crees que te van a creer a ti y a nosotros no, verdad? Ayer estos agentes, cuando les brindé estos credenciales que estáis viendo aquí, de CONAICOV y de la OPAM, dijeron que estos son organizaciones africanas y de Latinoamérica y no valen para nada. No les reconocen, no valen para nada, dijeron. Y es mucho más grave. Cuando les dije que estas violaciones de derechos humanos, del derecho internacional, del pacto internacional, será denunciado, cogen y me dicen: vete ahora mismo a los juzgados, nos da exactamente igual. ¿Esto qué viene a determinar? ¿Qué viene a poner en evidencia? Porque saben, con el proteccionismo y el favoritismo que tienen por ser personas occidentales y nosotros africanos negros. Esto es la realidad. Porque esto en un Estado de Derecho normal no hubiera ocurrido. En un Estado de Derecho normal donde se respetan los derechos humanos, donde no se traten los africanos como animales, no estuviera para nada yo secuestrado. De manera ilegal, de hecho. Lo que se está haciendo conmigo es ilegal. Vivimos aterrorizados, mi familia y yo, en Bilbao. Totalmente aterrorizado. Algo que viene a determinar una vez más que claramente muestran el repudio, el odio, el desprecio hacia el panafricanismo y hacia a los ciudadanos africanos. Pero lamentablemente tienen a sus grupitos de negros, de servicios, africanitos, para que les hagan el trabajo sucio. Pero Héctor, hay una cosa aquí que es lamentable. Todas estas personas que denigran nuestras organizaciones y que nos maltratan, estas personas cuentan 100% de los africanos para sobrevivir. Mira, ¿qué pone aquí? Aquí tengo yo miles de empresas españolas que están en África. Hay un análisis hecho por países, regiones y por sectores. Todos les tengo aquí. Héctor, le aseguro que la mitad de estas empresas son vascas. La mitad de estas empresas españolas en África que saquean los países africanos son vascas. Aquí se puede ver, este documento lo tiene la OPAM. Todo el mundo puede verlo, todo el mundo. Todos están en todos los sectores. Ellos dicen sí a los recursos naturales africanos, pero niegan la vida, de hecho, a los ciudadanos africanos. Y luego son muy buenos en mentir, en falsear, porque cuando les escuchas hablar con sus discursos en el Parlamento Europeo o en el hemiciclo, en el Parlamento Español, créeme que te vas a convencer de que estas personas son los que más respetan los derechos humanos en el mundo. Pero esto no es real, es mentira. Todos mienten muy bien, pero estas mentiras ya no están colando en África. Ayer por eso dijimos en una entrevista que no se olviden que sus embajadas están en África. Sus ciudadanos y empresas viven en África. Nosotros les respetamos.
pero no vamos a permitir en ningún momento que sigan asesinando a africanos en total impunidad. Héctor, ¿sabe usted que en lo que va de año, entre el año 2021 y 2023, cientos y cientos de ciudadanos africanos han sido asesinados en los países europeos? No lo dudo, dada la situación. Nadie habla de ello. Declaran muertes naturales. Si es en la frontera sur de Melilla, sale Pedro Sánchez a felicitar a los policías y a los africanos hay que meterles en fosas comunes. ¿Por qué? Porque sus vidas es igual que las vidas de un animal. Esto es la realidad que nos encontramos. Nos enfrentamos a personas que nos tratan como animales. Y nosotros, personas como yo, que nos negamos a ello, somos perseguidos, maltratados, ninguneados, inculpados falsamente, como ha hecho la Policía Autónoma Vasca aquí. Y ahora pretenden irse de rositas que les dejemos sin más. Por eso hoy habíamos decidido comparecer ante Latinidades y decirle a la opinión mexicana, la opinión latinoamericana y la opinión pública internacional que en la Unión Europea hoy en día se están maltratando a los africanos, se secuestran a líderes panafricanistas de manera ilegal y se están violando los pactos internacionales y los derechos humanos y pretenden que nos callemos y que no lo denunciemos, algo que nosotros nos negamos rotundamente. Pues mira, lo que nos cuentas es bastante duro porque vives una realidad muy difícil en un país donde hay un doble rasero, hay un doble discurso, se manejan como defensores de los derechos humanos para poder autogenerarse ante ellos mismos y ante los que les creen un cierto prestigio, un cierto nivel de civilización, de consenso, de que son superiores porque ellos respetan los derechos humanos en todas partes y en todo el mundo, pero en la realidad vemos que lamentablemente no es así. Y entonces esa presunción es falsa, ese manejo civilizatorio de primer nivel, de primer mundo, pues es falso y todo lo que digas es hipócrita, no es real, porque no tiene que ver realmente con la realidad que sufren aquellos a los que tú explotas, ninguneas, humillas y segregas. Eso es terrible, porque debo reconocerlo, no solo lo tiene España, lo tenemos también aquí en América Latina, con los propios indígenas de aquí, con las propias etnias de aquí, con la gente que sin ser de una etnia tiene un estatus económico inferior a otros que son privilegiados y que utilizan ese clasismo para despreciar a los que no son de su clase y a los que no son de su color o pigmentación. Y obviamente Mira, lo que tú nos Héctor, cuentas pues es ayer, más fuerte allá, más fuerte allá. ayer cuando ocurrió este hecho denigrante en la Gran Vía de Bilbao frente al Corte Inglés, nosotros después nos hemos personado en las dependencias de la Guardia Civil Española. ¿Por qué las dependencias de la Guardia Civil? Si aquí en el País Vasco los que deberían de recoger esta denuncia son la Policía Vasca, es porque yo ya he perdido toda la confianza en la Policía Vasca por vivencias personales. No tengo ninguna confianza. Cuando se acercan a mí, estoy preparado sabiendo en cualquier momento pueden dispararte, matarte y alegar cualquier cosa, porque son capaces para mí, personalmente. Esto lo digo de manera muy consciente. Es duro, sí, decirlo, sí, pero es real. No me fío de ellos. Me acerqué en las dependencias de la Guardia Civil, porque a mí me da igual que uno sea de un cuerpo u otro, es simplemente cuestión de que nuestros derechos no sean violados. Porque anteriormente me acerqué a denunciar en una comisaría de policía vasca y sé cómo te tratan, sé que te ningunean por ser negro africano. A mí al menos me ha pasado. Dicho esto, es importante agradecer aquí a un hombre muy sabio ayer, que es el médico a quien yo acudía a su consulta cuando yo me topé con esta situación desagradable. Llegué tarde a la consulta médica. El hombre tuvo la amabilidad de redactar un justificante demostrando que yo llegué tarde por el comportamiento
racista, de segregación violenta de la policía vasca. Y esto ayer se pudo también adjuntar a esta denuncia. No esperamos que vayan a hacer justicia, porque nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque es un negro que denuncia a un grupo de vascos blancos. Porque sé lo que estoy diciendo. Esto es la verdad. Ayer les he dicho lo mismo. Les he dicho, habéis dicho que os da igual que vaya a los juzgados porque sabéis que en los juzgados contáis con un proteccionismo y con un favoritismo que no tiene cabida en un Estado de Derecho. Esto es real porque yo ya lo he vivido y llevamos años viviendo. Pero Héctor, para que veas la hipocresía, repito, de estados como España, de País Vasco y de algunos países europeos, estas empresas que te digo aquí y empresas europeas invaden en África más de 238.000 millones de dólares al año, según el contador fiscal, que ha subido. Qué bárbaro. Es lo que roban a los países africanos. Los africanos venimos a Europa no porque nos guste venir a pasar frío. No, venimos porque todo lo que teníamos que nos podía permitir vivir es robada, saqueada, fuera de nuestros países. Estoy hablando de todos los recursos de hoy en día que permite hacer a países como España hacer funcionar su industria, hacer funcionar su economía. El otro día le dije a un amigo mío en el metro de Bilbao, le he dicho que sabías que el metro de Bilbao funciona gracias a la energía y a los recursos naturales de los países africanos, porque todo lo que le hace funcionar viene de África. Y él es un chico muy simpático, me dijo, wow, pues no lo sabía. Digo, pues que lo sepas hoy, pero no nos respetáis. Cada 2 por 3 los africanos son maltratados y cuando ocurre cualquier cosa sacan a 2 africanitos, 3, para que hagan el paripé. Esto que estamos contando hoy aquí, Héctor, lo sabe la televisión española, yo se lo he enviado. Lo sabe la agencia F, lo sabe el canal TV de Bilbao, lo sabe TV3, lo saben todos, pero ¿sabe qué pasa? No lo emiten, lo ocultan, porque ellos son cómplices de esta segregación racial y de todas estas violaciones de los derechos humanos. La verdad es un tema muy complejo, muy difícil. Lo único que podemos hacer es difundir a través de la presión pública, a través de los medios, la situación para que la impunidad con la que actúan, con ese doble rasero, esa hipocresía, ese doble manejo quede exhibido y dejen de hacerlo cuando menos para no exhibirse más. Porque la verdad es bastante complejo. De todas formas, quería decir una cosa, Héctor. Para mí es muy importante señalar hoy aquí ante la opinión pública internacional, lo que más me preocupa es mi familia. Tengo miedo, no por mí, yo no les temo a estos neonazis, estos violentos. Yo creo que habrán pensado que derramar la sangre de un africano les va a salir gratis. No será así, pero yo tengo miedo por mi familia, porque la familia duele. Tengo miedo por mi familia y porque la familia duele. Y lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, junto a su ministro de Interior, Fernando Gran Marlaska, junto al señor Íñigo Urkullu, el gobernador vasco, y Arnaldo Otegi, porque ellos son los que mandan aquí. Ellos son los responsables de esta situación. Y yo no creo en la separación de poder porque he visto cómo hay un proteccionismo, cómo hay un favoritismo, cómo hay un clasismo racial dentro de las instituciones. No es que me lo cuentan, lo he vivido yo. Es algo vivido. La prueba, tenía que estar en Venezuela el día 1 de diciembre pasado. ¿Por qué no pude ir? Porque este racismo, segregación, secuestro ilegal hizo que yo no pude viajar a Venezuela. Ahí quedan las evidencias. Diayo, dado la exposición dramática de lo que estás viviendo y lo que estás viendo que está sucediendo, no nomás contigo, sino con otras personas de África, como el caso que mencionas recientemente en el Corte Inglés, pero Ayer, especialmente
ayer. Pero especialmente en tu caso, que ya tiene mucho tiempo, tiene más de año esto. ¿Qué esperas? Evidentemente el mío tiene años porque llevo años luchando por los derechos humanos. Si estuviera callado, si fuera un negro dócil de servicio, que va por ahí aceptando regalitos y favorcitos, no estaría en esta situación, obviamente. Claro. Pero al ser una persona que pues no me dejó engatusar, no me dejó engañar, al ser una persona comprometida por los derechos humanos, no solo de ciudadanos africanos, no, de todas las personas que podrían sufrir una discriminación, ahí me tendrán a mí. Porque los De, derechos humanos incumben a todos los humanos. de ahí yo creo que lo que dices es cierto. Estamos más que convencidos de la lucha que estás dando, del compromiso que tienes tú con tu causa y con todas las que tengan que ver con el panafricanismo. Y te vuelvo a reiterar, Natilidad es ese espacio tuyo, es tu casa para poder difundir precisamente estas luchas que nosotros también compartimos y con las cuales tenemos el compromiso de difundir y de participar. En más de una ocasión hemos dicho que la libertad del continente americano no puede darse sin la libertad del continente africano. En Así absoluto. como, Así así es. como nosotros luchamos todos los días contra la doctrina Monroe, criminal y asesina, frente al sueño bolivariano, ustedes también luchan contra un coloniaje y un imperialismo que está ahí afectando sus vidas diariamente, que no les permiten progresar, que no les permiten ser un país con plenos derechos y plena soberanía de sus recursos, porque no les conviene. No, saben bien que no, Hay, que donde se... hay No, una cosa importante que hay que mencionar, Héctor, perdóname. El neocolonialismo occidental, bueno, el colonialismo en general, que nació desde los acuerdos de Bretton Woods, los malditos acuerdos, y desde la maldita conferencia de Berlín, donde unos señores arrogantes, racistas, nazis, decidieron compartir y repartir a África como si fuera una tarta, someter a un pueblo en la miseria absoluta, en la dependencia. Hasta el día de hoy, Héctor, hay que recordar ante esta audiencia que la pobreza que vive África, la miseria que vive África, es una miseria querida, calculada y premeditada. ¿Por qué? Porque es una miseria que aprovechan los que saquean a los países africanos. Algo que conduce hoy en día a un genocidio silencioso, un genocidio muy silencioso organizado, que es empobrecer a África, que es hacer injerencias en los gobiernos, que es violar sus derechos y hacer que los ciudadanos africanos se arriesguen sus vidas mediante un éxodo masivo de poblaciones viniendo hacia Europa tras los contenedores y los barcos que cargan sus recursos naturales. Y en esta travesía, miles de africanos desde el año 2015 hasta ahora, 28.000 africanos han perdido la vida en el Mediterráneo, pero para la Unión Europea lamentablemente son 28.000 animales, dado que, le repito, no vas a escuchar nunca las televisiones europeas contar la verdad ni de cómo se están violando los derechos humanos de los ciudadanos africanos, sino que todo es ocultada bajo la alfombra, intentando tener la alfombra limpia, vendiendo un eslogan y una mentira, algo que ya no está colando para nada en el continente africano. De hecho, Héctor, un dato muy importante. La Unión Europea es consciente actualmente de su avanzada impopularidad en las masas africanas, sobre todo en el panafricanismo. Han intentado ir comprando gente un poco para allá, sabes que siempre hay gente corrupta y traidores de la patria, pero aún así no lo están logrando porque ahora hay un sentimiento común que aspira a la liberación total del continente africano, dado que estamos en un mundo en transición, un mundo que camina de un mundo unipolar a un mundo multipolar y los africanos no queremos quedar atrás, lo cual formamos parte también de esta partida y participaremos en esta nueva carrera del
Pues Diallo, pues te quiero agradecer tus palabras, todo lo que nos dijiste hoy. Vamos a estar atentos para ver cómo va la evolución de este caso, que todavía no termina, pero del que deben de saber que si bien a Diallo le han alargado y alargado todo lo que han podido su caso, ha sido esto peor para ustedes porque él no se ha rendido ni se va a No, y rendir no lo nunca. haré, y no lo haré, jamás lo haré. Aquí no se rinde nadie, Héctor, ni yo, ni vos, ni nuestro amigo Penagos, ni nadie. Nosotros no nos rendimos porque nuestros predecesores, a quien el imperialismo occidental ha asesinado, ahí quiero rendir homenaje ante este programa hoy a alguien como Kwame Nkrumah, alguien como Patrice Lumumba. A Patrice Lumumba le asesinaron los belgas, diluyeron su cuerpo en ácido y hace algunos años, después de decenas de años de haberle asesinado, que su asesino anda suelto, decidieron reírse del pueblo africano devolviendo un diente de Exacto, Patrice Lumumba. que fue lo que enterraron. Este es el cinismo del neocolonialismo occidental. A Thomas Sankara hicieron lo mismo, le mataron a Amílcar Cabral. Ellos lo único que saben hacer es matar, inculpar, violentar, no saben hacer nada más. Y nosotros esto ya lo sabemos, pero nosotros sí que somos personas civilizadas. Les hemos dicho simplemente que hay unos acuerdos, hay unas leyes, hay unos textos, que son los textos internacionales que hay que respetar, no nos inventamos nada. Le pedimos al gobierno español que vuelva en el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que respete el artículo 1 de la Declaración de las Cartas de Naciones Unidas, que trate bien a los africanos, no es mucho pedir, y que se alejen de esta voracidad, que se alejen de la avaricia, de la codicia, de esta arrogancia y paternalismo condescendiente que tienen en los ciudadanos africanos y así a nuestras organizaciones, a los que denigran hoy el día. Intentan denigrar las organizaciones panafricanistas de derechos humanos, algo que nosotros no nos dejaremos. Pues estaremos pendientes de este caso y de la evolución de los acontecimientos que por desgracia están sucediéndose allá en España con la gente de África. Y estaremos pendientes de lo que nos informes, Diallo, pues ahora sí que en las próximas semanas. Te reitero, esta es tu casa, te mando un abrazo a ti y a tu familia, que espero que estén bien, especialmente en estas fechas. Y estamos en contacto y nos veremos pronto otra vez Muchas por aquí. gracias, Héctor, y permítame también tener unas palabras de agradecimiento hacia ti por el gran trabajo que estás haciendo, dando la voz a nuestro pueblo, porque mi persona no importa aquí, a pesar de que sufrimos, pero sufrimos por lo que representamos, porque si fuéramos nosotros solos, seguramente el gobierno español le hubiera dado igual y a la policía vasca, el gobierno vasco. Pero lo que representamos, que es un pueblo, que son organizaciones, es lo que ellos no quieren, porque no quieren que el pueblo africano tenga representantes que no estén a su sueldo ni a sus órdenes. Dicho esto, Héctor, quiero también tener unas palabras de sentimiento, unas palabras de compasión con el pueblo de Gaza, el pueblo de Palestina. En estas fechas navideñas, la tierra que vio nacer a Jesús está siendo maltratada, humillada, está siendo machacada, sus derechos violadas. Están siendo actualmente exterminados por unos violentos nazis del gobierno sionista de Israel. Así que desde aquí, quizá mis palabras no representen mucho, pero quiero mandar de verdad un abrazo a cada palestino, donde les mando un abrazo del nombre de mi pueblo, el pueblo africano. Con eso cerramos, Diallo. Nos solidarizamos con tu mensaje. Gracias, Estamos en contacto. Gracias. gracias. Hasta pronto. La
latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande.